Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Quieres saber qué famoso director de cine tomó este libro como base para una de sus películas? ¿Quieres saber de qué película estamos hablando? Si es así, quédate en este video para encontrar la respuesta. Vamos al lío. El libro de hoy se llama Extraños en un tren y es de la escritora Patricia Highsmith. Se queda acá. Esta versión que yo tengo es una versión viejita, lo compré incluso de segundazo. Y la traducción es, ya les voy a decir, de Jordi Beltrán. Es una traducción muy buena, es un libro relativamente corto y lo pueden encontrar en una edición un poco más moderna. Este libro no es muy conocido, no es muy comercial, es un libro que se ha utilizado más que todo para adaptaciones a películas. En ese sentido, pues un director, un tal Alfred Hitchcock, utilizó este libro como base para una de sus películas llamada Pacto Siniestro. Pacto Siniestro en español. En inglés conserva el título original, es decir, Extraños en un tren o Strangers on a Train. Este libro fue escrito por Patricia Highsmith en el año de 1950, fue publicado, y para el año de 1951 ya tenía su adaptación al cine en dirección de Alfred Hitchcock, es decir, recién salido del horno y ya tenía la primera película en adaptación. La narración va de dos extraños que se encuentran en un tren, en un viaje. Uno de ellos se llama Guy Haines, que es un arquitecto, y el otro se llama Charles Bruno, que es básicamente un vago en términos generales. Y durante el transcurso o durante el viaje en el tren, pues entablan conversación y cada uno comparte información de su vida personal hacia el otro, y mientras ese diálogo se va llevando a cabo, uno de ellos saca a relucir el tema de qué tal llevar a cabo un asesinato. Bruno sugiere que cada uno mate a una persona cercana al otro, luego de eso desechar toda evidencia y de esta manera crear una coartada prácticamente perfecta. A Guy, al arquitecto, pues la idea le parece más bien perversa y descarta de tajo toda posibilidad de llevar a cabo esta clase de acuerdos. No obstante, Bruno lleva a cabo de manera deliberada y muy consciente parte de su trato, es decir, parte de su asesinato, y decide llevarlo a cabo en un pueblo, en una localidad que se llama Metcalf, en Texas, y allí asesina a la esposa del arquitecto de Guy Haines, que se llama Miriam, y la asesina en un parque de diversiones. Luego de eso contacta a Guy para contarle que ha hecho la parte del trato y que ahora le corresponde a él llevar a cabo la parte del otro trato. Inicialmente habían pactado que él, es decir Bruno, asesinaba a su esposa y que Guy, el arquitecto, iba a asesinar al padre de Charles Bruno. Con respecto a los personajes principales son dos. Uno se llama Guy Haines, que es un arquitecto con una carrera en ascenso, un arquitecto con mucho talento, que se encuentra casado con una mujer que se llama Miriam. Y la verdad es que el matrimonio no funcionó bien, y parte de ese viaje que él estaba llevando a cabo en la etapa inicial del libro es para tratar de llevar a cabo lo que es el divorcio. Esta es la persona, es decir, la esposa de Guy Haines es la persona que Bruno asesina en el parque de diversiones. Aparentemente, y según la narración, el personaje de Guy es un personaje con un ligero aire estoico, es un personaje que tiene una disciplina muy marcada en sus principios y tiene una escala de valores muy definida y cero negociable. El hecho de que tenga una escala de valores muy arraigada y que tenga unos principios muy firmes hace que durante todo el trayecto o el transcurso de la novela este personaje principalmente tenga o experimente serios cuestionamientos, muchas dudas y unos actos de remordimiento muy notorios durante la narración. Por el otro lado está el personaje que se llama Charles Bruno. Charles Bruno es un holgazán que podríamos llamar hoy un vida buena. Tiene serios problemas con el licor. Aparentemente da la impresión de ser una persona alcohólica. Es una persona que tiene cierto aire de cinismo. Manifiesta un ligero desprecio hacia las mujeres, o al menos hacia las mujeres que él denomina abusan de la confianza y de las buenas intenciones de los hombres. Bruno prácticamente vive del dinero de sus padres, concretamente del dinero que arrojan los negocios y las empresas de su padre, al que él llama de manera despreciable el capitán, y es esta persona precisamente la que surge dentro del diálogo y que dentro del trato pues desea que sea asesinada por su contraparte, el arquitecto Guy Haines. Aunque el libro no es muy claro y da unas ideas muy sutiles, aparentemente, a ver cómo decirlo para que YouTube no me meta este video, digamos que el personaje de Charles Bruno juega con los del mismo equipo, y si no es así, por lo menos siente una gran admiración y un gran aprecio más allá de lo normal por el personaje del arquitecto, el personaje de Guy Haines, al punto de interesarse de manera obsesiva
con lo que tiene que ver con su bienestar y con su estilo de vida. Aunque el libro no está dividido en partes, para hacerlo un poco más comprensible voy a dividirlo en 4 partes principales. La primera parte tiene que ver con el viaje en el tren, que es donde estos dos personajes principales se conocen, empiezan a intercambiar información personal y es donde se cuaja o donde se planea el plan macabro del asesinato de estas dos personas. La segunda parte tiene que ver cuando, por iniciativa propia, el personaje de Charles Bruno lleva a cabo de manera deliberada el asesinato de Miriam, la esposa del arquitecto Guy Haines. La tercera parte tiene que ver cuando, de manera obligada, el personaje del arquitecto Guy Haines se ve envuelto en la trama y debe llevar a cabo parte del supuesto plan, es decir, del acuerdo para asesinar al padre de Charles Bruno, al que llaman el capitán. Y la cuarta parte tiene que ver con lo que es propiamente la novela policíaca, es decir, todo el proceso de investigación que lleva a cabo un detective privado, que este detective pues es alguien cercano a la familia de Charles Bruno y decide de manera desinteresada, totalmente gratuita, eso lo deja muy claro en la narración, llevar a cabo todo el proceso de investigación. Aunque la novela se ha adaptado muchísimas veces como una novela policíaca y aunque la escritora así lo manifiesta, es decir, ella tiene preferencias por esta clase de género, la verdad es que es muy difícil decir que en este libro haya, al menos con los personajes principales, haya un personaje bueno y un personaje malo. Tienen muchísimos matices y hace complicado demarcar de manera muy cuadriculada que el uno sea bueno y que el otro sea malo. En el caso, por ejemplo, de Charles Bruno, pues aunque es un personaje bastante cínico que lleva a cabo un asesinato deliberado de manera muy consciente, pues en la cabeza de él no se experimenta ninguna clase de remordimiento ni ninguna clase de culpa. Para él es como si se hubiera ido en un yate a hacer una travesía en un océano más bien tempestuoso, en un mar más bien bravo. Entonces esto hace que sea difícil catalogarlo como el malo, porque en sí él no se ve como una persona mala. En el caso del arquitecto, el personaje de Guy Haines, aunque sí experimenta una gran culpa por lo que se vio obligado a llevar a cabo, el hecho de que la escritora desde el inicio aclare muchísimo que sus principios y su cadena de valores está muy arraigada y es muy sólida, pues llevó a cabo ese asesinato. Entonces eso hace que los matices de lo que entre comillas podríamos llamar persona buena se vengan al piso. A mi parecer el libro tiene más similitudes, se asemeja más a lo que puede ser, por ejemplo, una novela de Fedor Dostoyevsky como Crimen y Castigo, donde también el protagonista de ese libro, que es Raskolnikov, experimenta una gran culpa cuando asesina, creo que a la casera, básicamente porque era usurera. Entonces aquí pues hay unos matices similares por el hecho de que la escritora es muy enfática respecto a lo que son los manejos de la culpa y de los remordimientos en uno de los dos protagonistas. Los temas recurrentes en el libro, en la narración, son la culpa, el remordimiento y las consecuencias de nuestros propios actos. El libro da muchísimos detalles introspectivos y la escritora en un punto nos lleva a plantear el cuestionamiento perverso de listo, sabemos que asesinar a una persona, aunque legalmente no está bien, es decir, es un acto ilegal, desde el punto de vista moral es algo condenable. Esa es una pregunta que se plantea en buena parte del libro y bueno, pues eso es algo que deja para que el lector piense un poco respecto a los matices o a las características de cada uno de los personajes. Respecto al ritmo de la narración y el libro, es más bien lento. El libro es muy lento. Se toma su tiempo para explicar cada una de las situaciones. El libro es rico en detalles, tanto de forma como de fondo. A veces da la impresión de que hace como una especie de espiral cuando está dando detalles de forma. Da muchísima información respecto a cómo visten los personajes. Y entonces cuando termina de dar los detalles de cómo viste uno de los protagonistas, entonces hace lo mismo con otro de los protagonistas. Y con respecto a los detalles de fondo, pues es bastante introspectivo, juega muchísimo con la psicología de los personajes. En ese sentido, pues el libro es muy agradable porque permite indagar e interiorizar muchísimo en lo que tiene que ver con la forma en cómo los personajes piensan y cómo los personajes llevan a cabo sus diferentes acciones durante todo el desarrollo de la novela. Como trasfondo del libro siempre está el elemento de la frivolidad de la clase alta de la década de los 40 y de los años 50, al menos en Estados Unidos. En el libro es muy clara la desidia, el aburrimiento, lo que hoy podríamos llamar el desparche de esta sociedad frente a lo que es su vida cotidiana.
Es un trasfondo donde esta clase social prácticamente lo tiene todo garantizado, es decir, el dinero prácticamente está a la mano y garantizado, los lujos están en todas partes, están garantizados también. El hecho de tener amigos, en la mayoría de los casos son amigos que tienen influencias con los cuales se hace un intercambio de favores de manera muy fácil, y también está el detalle de que esta clase social pueda tener o ejercer cierto poder de decisión con respecto a las vidas de otras personas de clases sociales inferiores. Esos planteamientos, o más bien este contexto, está planteado de manera constante en el libro, y aunque puede sonar muy perverso, es algo que a la escritora le gusta, tomando en cuenta que es parte de su estilo. La película, hecha por Alfred Hitchcock en el año 1951, tiene algunas diferencias respecto al contenido original del libro, como por ejemplo el hecho de que en el libro uno de los personajes es un arquitecto, el personaje de Guy Haines. En la película es un jugador de tenis también muy famoso. En el libro, al padre de Charles Bruno, el que fue asesinado, en el libro lo llaman el capitán, en la película lo hacen referencia a él como el rey, igualmente de manera despectiva. Uno de los objetos que inició el proceso de investigación en el libro es precisamente un libro de Platón, y en la película es un encendedor de cigarrillos, un encendedor tipo Zippo. Esta pues y otros elementos cambian en la adaptación que hizo Alfred Hitchcock, pero bueno, pues hay que tomar en cuenta que Alfred Hitchcock era bastante perfeccionista, y pues decirle algo era más bien complicado, a pesar de que hubiera sido la propia escritora la que hubiera hecho menciones respecto a las modificaciones que se hicieron en su momento. Con respecto a la escritora, Patricia Highsmith era de origen norteamericano, concretamente texana, y el género principal de ella era el género del género truculento, la novela policíaca, y en cada una de sus novelas aborda temas de lo que se denomina literatura negra, como la perversión, la maldad, el terror, las perversiones humanas. En fin, cualquier clase de tema que sea oscuro y que sea turbio para lo que es el alma humana, a ella le gustaba abordarlo en sus diferentes libros publicados. El libro tiene un giro de trama un poco antes de finalizarse, y no se los voy a mencionar, pero no es el final que uno se espera, dado que faltando unas 20 o 30 páginas para terminar, ocurre una situación totalmente inesperada, y eso cambia en parte el posible final que uno se hubiera imaginado. En ese sentido pues es muy agradable, porque pues, es casi que una sorpresa, y hace que el desarrollo de la lectura de ahí en adelante pues coja un interés mayor. En conclusión, no es un libro para todas las personas, es un libro que requiere tiempo, es un libro que requiere pensar, es un libro que hay que leerlo sin afanes, hay que darse el tiempo para comprender bien qué es lo que la escritora nos quiere dar a entender a través de los personajes. Es un libro que no aborda los temas de manera rápida, es un libro donde lo que ocurre es muy cotidiano en la mayoría de los casos. Es un libro para tomarlo con calma. Y ya con esto damos por terminado el video. Si tienes alguna sugerencia o si ya te has leído este libro, déjanos los comentarios en la parte de abajo. Igual si quieres conocer alguna reseña de algún libro que te interese, también nos puedes dar las sugerencias, y si es del caso, pues si tengo un libro, con mucho gusto hacemos la sinopsis o la reseña de ese libro. Si te ha gustado este video, dale pulgar arriba y suscríbete para estar pendiente de las nuevas reseñas que vayamos a llevar a cabo posteriormente. Chao.